Bien, entonces haciendo un poco referencia a la biografía de Adorno, entonces nació en 1903 en Frankfurt, Alemania, y falleció en 1969 en Suiza. Filósofo, crítico musical y sociólogo alemán de origen judío, es uno de los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica de la inspiración marxista. En este caso estábamos viendo un poco lo que es la estética y la difícil conformación de lo que es una definición bastante simple que dimos ayer en general, y cómo esa definición encierra una cantidad de elementos que no son tan fáciles de, digamos, de resumir o de ponderar como cuando uno define algo en pocas palabras, como fue la primera definición que vimos ayer, ¿no? Entonces vemos la parte que dice dentro de este capítulo, siguiendo lo de ayer, el arte como forma de proceder. Dice, las luchas sociales, las relaciones entre las clases, quedan impresas en la estructura de las obras de arte. Las posiciones políticas, en cambio, que ellas puedan adoptar, son solo epifenómenos que sirven normalmente como un impedimento para su estructuración y finalmente también para su verdad social. Con intenciones se consigue poco, por eso se puede discutir hasta qué punto la tragedia ática, aún la de Eurípides, tomó partido en los fuertes conflictos sociales de su época. En cambio, la tendencia de forma trágica frente a los temas míticos, la solución de la maldición del destino y el nacimiento de la subjetividad, son pruebas de la emancipación de un mundo feudal familiar, y la colisión entre mito y subjetividad prueba el antagonismo entre una dominación aliada con el destino y una humanidad que ha llegado a estado adulto. Lo que da a la tragedia su sustancialidad social es que tanto la tendencia histórica filosófica de la época como su propio antagonismo se convierten en su a priori formal en vez de ser tan solo inspiradoras de sus temas. Por eso la sociedad aparece en la tragedia de manera tanto más auténtica cuanto menos es el objeto de una intención explícita. El partidismo, virtud de las obras de arte, no menos que de los individuos, vive en esas profundidades en que las antinomias sociales se tornan en dialéctica de las formas. Al sintetizar, los artistas sus obras y prestarles así un lenguaje, están realizando su verdadera labor social. El mismo Lukács se sintió obligado en sus últimos tiempos a hacer consideraciones semejantes. Por esto, la misma configuración de la obra que articula las calladas y mudas contradicciones ostenta los rasgos de una praxis que no es solo un reflejo de la real, sino que forma parte del concepto del arte como su forma de proceder. Es solo una figura de la praxis y no tiene que excusarse porque no obre directamente. Ni siquiera podría conseguirlo aunque lo quisiera, y la eficacia política de las obras llamadas comprometidas es muy incierta. La actitud personal de los artistas puede encontrar su función en un ataque a la conciencia conformista, pero esa actitud se reitera cuando desarrollan sus obras. Nada dicen sobre la verdad de la obra de Mozart, sus atroces manifestaciones cuando la muerte de Voltaire. Ciertamente, no se puede prescindir de la intención de las obras de arte en la época de su aparición. Quien juzgue a Brecht solo por sus méritos artísticos acierta tan poco como quien juzgue su significado solo por sus tesis. La inmanencia de la sociedad en el arte es su esencial relación social, pero no la inmanencia del arte en la sociedad. Como el contenido social del arte no está fuera de su principio individuaciones, que quiere decir principio de individuación, sino dentro de su individuación, que es algo social, su esencia social se le oculta al mismo y solo puede llegar a ella por medio de la interpretación. Bien, hasta acá esta parte del capítulo. Habla también de ideología y verdad, ¿no? Dos temas
muy importantes y que nosotros es una discusión muy grande, ¿no? Es decir, ¿qué es la ideología? ¿Qué es la verdad? ¿No es cierto? ¿Qué es la verdad? Es muy difícil, muchas veces. ¿Qué más? Porque, por ejemplo, hasta la verdad científica depende de la historia, ¿no? En ciertos momentos algo fue verdad para los científicos, pero después avanzaron y vieron que eso que ellos creían que era verdad, entre comillas, no era así, ¿no? Es decir, esa verdad, y más que nada en algo subjetivo, va a ir cambiando. Si nosotros tenemos la definición de la RAE de la verdad, es la conformidad de las cosas con el concepto que de ellas se forma en la mente, ¿no? Conformidad de lo que se dice con lo que se siente o se piensa, ¿no? Es un juicio proposición que no se puede negar racionalmente, pero sin embargo, cuando las cosas van cambiando, muchas veces algo que supuestamente fue verdad, entre comillas, no, después se rebate y se sabe que eso no era verdad. Dice, ideología y verdad. Aún en las obras que están penetradas hasta lo más íntimo de ideología, puede darse un contenido de verdad. La ideología, apariencia social necesaria, es siempre, aún en su necesidad, figura deformada. Fíjense, figura deformada de la verdad. Uno de los límites entre la conciencia social estética y la trivialidad es que aquella reflexiona sobre la crítica social de un elemento ideológico que tienen las obras de arte, mientras que ésta se conforma con repetir maquinalmente esa crítica. Modelo de obra que encierra su verdad, no obstante sus intenciones plenamente ideológicas, es la de Stifter. No solo son ideológicos los temas que elige, todos ellos conservadores y animados de una añoranza de restauración, sino también el objetivismo de sus formas, que está sugiriendo una realidad empírica, pequeña y delicada, y una vida llena de sentidos sobre la que se pueden contar las cosas. Stifter se convirtió en el ídolo de una burguesía refinada y retrógrada. Los estratos sociales que le dieron su popularidad medio esotérica están marchitos, pero con ello no se ha dicho la última palabra. En una frase posterior, extremó su tendencia hacia la reconciliabilidad y la reconciliación. Su objetividad se endurece hasta convertirse en una máscara. La vida que trata de sublimar se convierte en un ritual rechazable. Aún a través de las excentricidades de su medianía, sigue oyéndose la canción silenciosa y negada del sujeto alienado y se percibe la falta de reconciliación de su estado. La luz de su prosa madura es pálida e incolora, como si fuera alérgica a la dicha de los colores. Se queda como reducida a un dibujo en que se excluyen los factores perturbadores e indómitos de una realidad social tan incompatible con la mentalidad del poeta como el de a priori épico que tan decididamente tomó de Goethe. Pero en su prosa, en contra de su voluntad, se produce una discrepancia entre la forma y la sociedad que ya era capitalista, y esto hace intensificarse su expresión. La tensión ideológica que la levanta por encima de toda esa literatura consoladora, tan interesada en descubrir el ocultamiento campesino, y le da esa auténtica calidad que admiraba Nietzsche. Se ve así claramente lo poco que la intención poética y aún el sentido que una obra encarna o defiende inmediatamente se parecen a su contenido objetivo. En Stifter, el contenido niega su sentido, pero ese contenido no sería nada si las obras de arte
no hubieran tenido ese sentido y después lo hubieran negado y superado por su misma estructura. La afirmación se convierte en cifra de desesperación y la negatividad más pura en el contenido encierra siempre, como en Stifter, un grano de afirmación. Ese resplandor que hoy tienen las obras de arte, para las que cualquier afirmación se ha hecho tabú, es la aparición de lo afirmativo inefable, la aurora de un no ser, pero como si fuera. Su exigencia de ser se apaga en la apariencia estética, que no es nada, pero que promete serlo por el hecho de que aparece. La correlación entre ser y no ser es la figura utópica del arte. Aunque se siente empujado hacia una negatividad, no es, gracias a esa negatividad, algo absolutamente negativo. Esta esencia antinómica de su resto afirmativo no se encuentra en las obras de arte en virtud de su actitud frente al ser, frente a la sociedad, sino que es inmanente a ellas y las ilumina con luz de atardecer. Ninguna belleza puede hoy evitar la pregunta de si realmente es bella o si ha dejado de serlo por causa de una afirmación no nacida de un proceso. La repugnancia ante el comercio del arte es, en otra clave, la mala conciencia del arte que se excita ante el sonido de cualquier acorde, ante el brillo de cualquier color. La crítica social del arte no necesita llegar a él desde fuera, sino que madura internamente las formas estéticas mismas. La creciente sensibilidad respecto al del sentido estético se acerca asintomáticamente a la sensibilidad social contra el arte. Ideología y verdad artísticas no son como ovejas y cabritos. No existe la una sin la otra y esa reciprocidad es una tentación para el abuso ideológico y para esos procedimientos sumarios del estilo que quiere partir de cero. No solo hay un paso entre la utopía de un arte que fuera igual a sí mismo y el hedor de las rosas celestiales que el arte desparrama sobre la vida terrestre, como las mujeres del discurso interminable de Schiller. Al irse transformando la sociedad y sin avergonzarse en esa totalidad que prescribe a todas las cosas y también al arte el valor que hayan de tener, este se polariza cada vez más en ideología y protesta. Y esta polarización difícilmente le sea beneficiosa. La protesta absoluta sirve para estrecharlo y penetra aún en su misma razón de ser, mientras la ideología se va afinando hasta convertirse en pobre y autoritaria copia de la realidad. Hasta ahí el apartado. Esta parte dice culpa, se titula. En la cultura que ha resucitado tras la catástrofe de la guerra, el arte, por su limpia existencia y antes de cualquier contenido y de cualquier triunfo, encierra en sí un elemento ideológico. Estoy en la 306 ahora que tienen la copia. Su falsa relación con los horrores sucedidos o amenazantes le condena a un cinismo del que solo se escapa cuando lo enfrenta. Su objetivación requiere una cierta frialdad frente a la realidad. Esto le degrada hasta convertirle en cómplice de la barbarie en la que necesariamente caería si renunciase a la objetivación y participase inmediatamente en su juego, aunque fuera mediante un compromiso polémico. Cualquier obra de arte actual, incluso las radicales, tiene su rasgo conservador. Su misma existencia ayuda a robustecer las esferas del espíritu y de la cultura, cuya real impotencia y cuya complicidad con el principio de la desgracia están a la vista en toda su desnudez. Pero este rasgo conservador, más opuesto a la integración social en las obras avanzadas que en las moderadas, no merece desaparecer. Solo es posible resistir el dominio omnipotente en la totalidad social si el espíritu en su forma más progresista sobrevive y sigue en acción.
una humanidad cuyo espíritu más progresista no se adueñase de las fuerzas que tratan de liquidarla, se hundiría en esa barbarie a la que deben de tener una ordenación racional de la sociedad. El arte, aun como meramente tolerado en un mundo administrado, encarna cuando no se deja dirigir, cuando está oprimido por esa general dirección. Esos tiranos, no muy distintos de los griegos, han sabido por qué prohibían las obras de Beckett en las que no hay una sola palabra política. La legitimación social del arte es su asocialidad. Para conseguir la reconciliación de las obras de arte auténticas, tienen que borrar cualquier recuerdo de reconciliación. Tampoco existiría esa unidad en la que no faltan factores disociativos si no existiera la vieja reconciliación. Las obras de arte, a priori, son socialmente culpables, mientras que cada una de ellas que merezca tal nombre trata de borrar su culpa. Su posibilidad de supervivencia está en que sus esfuerzos hacia la síntesis pertenecen también al ámbito de lo no reconciliado. Pero sin la síntesis que enfrenta la obra de arte como algo autónomo con la realidad, no existiría más que la maldición de ésta. El principio de separación y autonomización del espíritu que sirve para extender esa maldición es también lo que la quiebra al darle determinación. Dice, aceptación del arte de vanguardia, que la tendencia nominalista en arte hasta el extremo de la destrucción de categorías de orden anteriores tenga implicaciones sociales, es algo que se vuelve evidente si se reflexiona sobre los enemigos del arte nuevo, incluido Stiger. Su simpatía hacia lo que en su lenguaje se llama imagen conductora, Leitbild, es una simpatía hacia la represión social y a veces sexual. La unión entre una actitud socialmente reaccionaria y el odio al arte moderno la iluminan los análisis del carácter que gusta de someterse a la autoridad, la confirman las viejas y nuevas propagandas fascistas y las descubre la investigación empírica sobre la sociedad. La ira contra la supuesta destrucción de sacrosantos bienes de cultura, que por esto mismo ya no pueden ser objeto de experiencia, es la tapadera de los deseos realmente destructores de los así indignados. Para la conciencia dominante, cualquier cosa que deseara cambiar, separándose de lo ya esclerotizado, es catótica. Quienes más se indignan contra la anarquía del arte moderno, contra esa anarquía de la que en general no está muy alejado, son sin embargo los que se equivocan siempre por su burda falta de información al nivel más sencillo, por su desconocimiento de lo que odian. Pero tampoco se puede discutir con ellos este punto, porque sobre lo que están decididos a rechazar, por principio ni siquiera desean hacer experiencias. La culpa en que todo ello tiene la división del trabajo es innegable. Quien no esté especializado no puede entender sin más los progresos de la nueva física nuclear, como tampoco podrá comprender quien no esté dentro de ese mundo, las complejidades de la nueva música o de la nueva pintura. Pero mientras acepta la incomprensibilidad de las últimas tesis físicas, porque confía en la racionalidad, comprensible virtualmente por todos, que lleva a esas tesis, tachará de arbitrariedad esquizoide al arte nuevo, aunque lo estéticamente incomprensible, lo mismo que lo esotérico de la ciencia, puede ser superado por medio de las experiencias, y el arte solo puede hacer realidad su universalidad humana por medio de una consecuente división del trabajo. Lo demás es falsa conciencia. Obras de calidad estructuradas en sí mismas son objetivamente menos caóticas que esas otras innumerables que presentan una fachada ordenada, mientras que la configuración
que hay tras ella se encuentra deshecha. Pero esto importa poco. El carácter burgués se halla profundamente inclinado a asirse a lo negativo sin reparar en mejores opiniones. Constituye una parte importante de la ideología el hecho de que nunca se crea totalmente en ella y avance así desde su autodesprecio a su autodestrucción. La conciencia medio formada se atrinchera en el, entre comillas, me gusta y sonríe entre crítica y perpleja ante el supuesto de que ese desolladero de la cultura sea fabricado explícitamente para engañar al consumidor. El arte, como ocupación del tiempo libre, tiene que ser agradable y no comprometedor. Se dan cuenta de este engaño porque en general sospechan que el principio de su sano realismo es el engaño de lo igual por lo igual. Dentro de esa falsa conciencia que es enemiga del arte, se desarrolla el momento ficticio de su carácter apariencial dentro de la sociedad burguesa. Su imperativo categórico respecto al consumo artístico es el del mundus vult discipli. Por esto consideran depravada cualquier experiencia artística aparentemente ingenua y que así deje de serlo. Objetivamente hablando, la conciencia dominante se convertirá en una conducta endurecida porque quienes están del todo socializados tienen que fracasar ante el concepto de madurez a una estética postulado por este orden que creen suyo y al que se agarran a cualquier precio. El concepto crítico de la sociedad inherente a las obras de arte auténticas, sin que ellas tengan que hacer nada, es incomparable con el concepto de que la sociedad le agrada tener sobre sí misma para poder continuar como es. La conciencia dominante no puede librarse de su propia ideología sin dañar la conservación de la sociedad. Esto es lo que hace que resulten relevantes controversias estéticas aparentemente accidentales. Vamos a ver el apartado de mediación entre arte y sociedad. El hecho de que la sociedad aparezca, entre comillas, en las obras de arte, tanto en las polémicas como en las ideológicas, puede conducir a las mistificaciones históricas filosóficas. La especulación puede caer con mucha facilidad en una armonía preestablecida organizada por el espíritu del mundo entre sociedad y obras de arte. Pero la teoría no debe capitular ante el estudio de sus relaciones. El proceso que acontece y llega a término en las obras hay que pensarlo como teniendo el mismo sentido que el proceso social. Dicho con una fórmula leibniziana, es decir, de Leibniz, las obras reflejan este proceso social sin ventanas. La articulación de los elementos de una obra para constituir un todo obedece a las leyes inmanentes que están emparentadas con las leyes sociales. Las fuerzas y las relaciones de producción de la sociedad, como meras formas y vaciadas de su facticidad, reaparecen en las obras de arte porque el trabajo artístico es un trabajo social. Y lo mismo los productos artísticos. Las fuerzas de producción en la obra de arte no son en sí mismas diferentes de las sociales, sino solo por su ausencia constitutiva de la sociedad real. Apenas si hay algo que pueda ser hecho o producido en arte que no tenga su modelo, por muy latente que esté en la producción social. La gran fuerza de las obras de arte, más allá del círculo de su inmanencia, se funda en esta afinidad. Aunque las obras de arte son realmente mercancías absolutas, lo mismo que ese producto social que se ha desprendido de toda apariencia de ser para la sociedad, apariencia que las otras mercancías retienen decididamente. Sin embargo, la relación determinada de producción, la forma de mercancía, penetra en las obras de arte, lo mismo que en la fuerza de producción social, como también penetra el antagonismo entre ambas. La mercancía absoluta se vería así libre de la ideología que es intrínseca a la forma de mercancía y que pretende que sea un para el otro, mientras que irónicamente es un para sí. Esto es lo que es para quienes la administran. Tal cambio de la ideología pertenece en verdad al contenido estético,
pero no inmediatamente a la postura que el arte sostiene ante la sociedad. La misma mercancía absoluta sigue siendo vendible y se ha convertido en el monopolio natural, entre comillas. El hecho de que haya obras de arte como vasos y estatuillas antiguas que salgan a subasta no es un abuso, sino que es sencillamente una consecuencia de la parte que tienen en el arte las relaciones de producción. Un arte que no tenga nada de ideología es imposible, y ello no es así por su mera antítesis con la realidad empírica. Sartre ha subrayado con razón que el principio del arte por el arte, desde que Baudelaire había prevalecido en Francia como en Alemania sobre el ideal estético del arte como presión moral, fue recibido con gusto por la burguesía porque veía en él una forma de neutralización. En Alemania, este principio hizo que se considerase al arte como camarada federal en traje típico, y así quedó sometido a los controles de orden social. Lo que hay de ideológico en el principio del arte por el arte no depende de esa antítesis respecto a la realidad empírica que es el arte, sino que esa antítesis se vuelva abstracta y facilona. La idea de belleza sobre lo que se asienta el principio del arte por el arte no tiene por qué ser formal clasicista, por lo menos después de Baudelaire, pero prescinde de todo contenido perturbador que no quede de este lado de la ley de la forma, antiartístico por tanto, y no se someta a un canon dogmático de belleza. George censura semejante espíritu en una carta a Hofmannsthal porque éste, en una nota sobre la muerte de Tiziano, hizo morir al pintor de peste. El concepto de belleza del arte por el arte está propiamente vacío, pero a la vez es función del tema elegido, una característica de Hofmannsthal que se manifiesta en las fórmulas de Ibsen sobre las hojas de vid, en el pelo o sobre la muerte rodeada de belleza. La belleza incapaz de encontrar por sí misma su propia determinación, ya que la consigue por su otro, como las raíces aéreas, queda prendida en los lazos de una pretendida ornamentación. Esta idea de lo bello es limitada porque no es más que la antítesis inmediata de una sociedad que se rechaza como fea en lugar de extraer su carácter antitético y experimentarlo como todavía hicieron Baudelaire y Rimbaud, partiendo de su propio contenido, que en Baudelaire fue la Imaginaire de París. Solo de esta manera se convertirá la distancia en la irrupción de una negación determinada. Ha sido precisamente la autarquía de la belleza neorromántica y simbolista su afectación frente a los momentos sociales, solo por los cuales la forma sería realmente tal, la que se ha dejado convertir tan rápidamente en un bien de consumo. Nos engaña sobre el mundo de la mercancía precisamente porque lo deja en libertad y eso le da la calificación de mercancía. Su latente carácter mercantil ha convertido dentro de la estética a las obras del arte por el arte en pastiches de los cuales hoy nos reímos. Se podría mostrar que la antítesis más decisiva de Rimbaud en su artisticismo respecto a la sociedad y la acomodación, o mejor, el encantamiento de Rilke entre el aroma de las viejas arcas o sus canciones de cabaret, no tienen relaciones entre sí. Triunfó por fin el espíritu de reconciliación y ya no se pudo salvar el principio del arte por el arte. Por esto mismo, la situación general del arte está hoy llena de aporías, es decir, falta de poro o salida. Se olvida su autonomía, entra en el ámbito de la sociedad existente, pero si permanece estrictamente para sí, entonces queda también integrado como uno de los fenómenos que no tienen importancia. En esta aporía aparece el totalismo de la sociedad que se traga todo lo que suceda. Que las obras de arte renuncian a la comunicación es una condición necesaria, pero no suficiente, de su esencia no ideológica. El criterio central es la fuerza de su expresión, gracias a cuya atención las obras de arte con un gesto sin palabras se hacen elocuentes. Por su expresión, las obras de arte pertenecen como heridas sociales
la expresión es el fenómeno social de su autonomía. El principal testigo de lo que decimos es el Guernica de Picasso, que por ser irreconciliable con el obligado realismo, consigue en su inhumana construcción esa expresión que lo convierte en una aguda protesta social, más allá de cualquier malentendido contemplativo. Las zonas socialmente críticas de las obras de arte son aquellas que causan dolor, allí donde su expresión históricamente determinada hace que salga a la luz la falsedad de su estado social. Contra esto, precisamente, reacciona la ira. Entonces, la parte que sigue es crítica de la catarsis, pastiche y vulgaridad. ¿Qué es el pastiche? Lo que nos dice la RAE es que es la imitación o plagio que consiste en tomar determinados elementos característicos de la obra de un artista y combinarlos de forma que den la impresión de ser una creación independiente. Entonces vamos a ver qué nos dice este capítulo de Adorno. Dice, las obras de arte pueden apropiarse lo que les es heterogéneo, su implicación con la sociedad precisamente porque son siempre en sí mismas algo social. Su autonomía, conseguida con esfuerzo de la sociedad y nacida en ella, tiene la posibilidad de caer en la heteronomia. Todo lo nuevo resulta más débil que la acumulación de lo siempre igual y está siempre dispuesto a volver más allá de donde procedió. Ese nosotros, entre comillas, que siempre se disimula en la objetivación de las obras, no es algo radicalmente diferente de lo externo a ellas, aunque, con frecuencia, sea el residuo de algo realmente pasado. Por eso, la llamada colectiva no es solo el pecado original de las obras, sino que hay algo en su misma forma que lo incluye. La gran filosofía griega no concede esa importancia tan grande a la influencia estética por mera obsesión política, mayor de lo que se puede esperar del tenor de sus ideas. Desde que se incluyó el arte dentro de la reflexión teórica, ésta siente la tentación, al levantarse sobre el arte, de subordinarle a sí misma y entregarle a las relaciones de poder. Lo que hoy se llama la determinación de su lugar tiene que salir fuera del maldito círculo estético. Esa soberanía corruptible que prescribe al arte en su lugar social le trata fácilmente tras haber despreciado su inmanencia formal como un engaño ingenuo, como si no fuera otra cosa que algo determinado por el lugar prescrito en la sociedad. Que esa es otra postura. Tenemos del diccionario Acal una definición de estética, que ayer vimos una, que dice entonces del griego significa la ciencia que trata de la belleza, ¿no? La estética es la ciencia que se ocupa de la belleza y de la teoría fundamental y filosófica del arte. Pero los términos arte y belleza no son siempre coincidentes, ya que en algunas de sus manifestaciones del arte se encarga de reflejar la fealdad y no por eso deja de ser artístico o estético, que esto ya lo vimos un poco ayer y lo explicamos en ese sentido. En Platón, la estética y el arte no son dos términos equivalentes, ya que el arte es pura representación o imitación. ¿Es pura? Representación o imitación, mientras que la estética
como manifestación de la belleza sería la suprema expresión del bien y de la verdad. Para Aristóteles, en su Poética, es la expresión de la belleza pero en la medida en que es imitación precisa, simétrica y armónica. Para él, la tragedia es la forma más elevada y sublime que se haya podido hacer. Punto y aparte. La estética como disciplina abarca un amplísimo campo. ¿Voy muy rápido para ti que estás escribiendo a mano? ¿No? Que va desde la consideración puramente metafísica hasta el análisis de obras concretas o tendencias, prácticas y los gustos de cada época. La estética como ciencia de lo bello, captado a través de los sentidos, procede del alemán, este es un autor que no deben conocer, que se escribe así, Paul Baumgarten. Que en el siglo XVIII fijó la diferencia entre la estética o ciencia del conocimiento sensitivo y la lógica o conocimiento racional. Punto y aparte. La estética ha sido una preocupación constante para el pensamiento filosófico. Kant habló del juicio estético por el que algo nos parece bello y nos agrada desinteresadamente, produciéndonos complacencia sin ninguna finalidad ni utilidad. Para Hegel, lo bello es manifestación de la idea. Y para Schopenhauer, se escribe así, el arte es la revelación de las ideas eternas.
En el siglo XX surge una nueva preocupación por la estética y se multiplican las definiciones sobre la misma. Algunas son una simple remodelación de los planeamientos anteriores, otras suponen una nueva visión. ¿Te quedaste? ¿Querés que repita algo? ¿No? ¿Estás sacando resumen? Está, perfecto. Otras suponen una nueva visión del hecho estético y son 2 puntos. La formalista y la intuicionista, la psicológica y la sociológica, la axiológica y la semiótica. Punto. Según de cuál se parta, habrá un mayor interés por la forma de los objetos estéticos o por la imitación estética que despiertan, o por analizar el origen individual o colectivo de los juicios estéticos. La estética axiológica estudiará los valores de lo bello, lo feo, lo ordenado, lo desordenado, lo expresivo, lo alusivo, lo sublime, lo grotesco, etc. El problema que aquí se plantea es si el valor es absoluto o relativo, si depende del individuo o de toda la colectividad. Y finalmente, la estética semiótica considera a esta como una parte de la semiótica general que tiene como misión analizar los signos estéticos de carácter icónico y ve al objeto estético como un vehículo de comunicación. Punto y aparte. Las interferencias entre algunas de estas teorías a veces son inevitables. Lo que yo hoy les decía, que vamos a ver autores que a veces son hasta antagónicos, ¿no es cierto? Otra cuestión que ha suscitado vivas polémicas ha sido la de si la obra de arte ha de estar supeditada a los valores morales o intelectuales, o por el contrario, ha de primar sobre estos. ¿Ha de estar supeditada? Supeditada a los valores morales o intelectuales, o por el contrario, ha de primar sobre estos. Defensores del arte por el arte frente a los que consideran que el arte ha de ser un compromiso con la sociedad y con el hombre. ¿Qué era lo que decía Adorno?
adorno. Entre los principales teóricos que se vienen ocupando de la estética destacan 2 puntos. Lukács, no sé si quieren que los escriba. No, tiene el tilde bien. El tilde común. Entre paréntesis, estética. Luego Fischer. Perdón, no, CH. Fischer. Morris. Eco. Bastida. Bartes. Moles, etc. Punto y aparte. Disfrutar de lo bello, experimentar el placer y el goce que produce toda obra de arte, sentir la plenitud del ser, son formas distintas de acercarse a la estética. La obra literaria, como obra artística, mediante la función estética o poética del lenguaje, le ofrece al lector ilimitadas posibilidades de goce puramente estético al margen de cualquier otro interés material. Y luego hay una cita de Lukács que dice, abran comillas porque ahí es cita de Lukács: al mismo tiempo que sitúa en el centro de la óptica del arte al realismo, la estética marxista combate del modo más resuelto todo naturalismo, toda tendencia que se contente con la reproducción fotográfica de la superficie inmediatamente percibida del mundo. Y ahí 3 puntitos porque se ve que ahí saltea una parte y sigue cita de Lukács. Dice, en nuestra opinión, no es absolutamente necesario que el fenómeno artísticamente materializado proceda como fenómeno de la vida cotidiana, ni siquiera de la vida real. Incluso el más desatado juego de la fantasía poética, el más desatado juego de la fantasía poética, incluso la fantasía más completa en la representación de los fenómenos
son plenamente compatibles con la concepción marxista del realismo. Cierro comillas de Lukács. Punto y aparte. Se recogen dos ejemplos muy diferentes en los que tanto lo bello como lo feo producen un placer estético. Y acá les leo, porque no van a tomar nota de todo, hay un poema de Juan Ramón Jiménez, para que tengan la idea, ¿no? Dice, doraba la luna, esto es de Juan Ramón Jiménez, doraba la luna el río fresco de la madrugada. Por el mar venían olas teñidas de luz de alba. El campo débil y triste se iba alumbrando, quedaba el canto roto de un grillo, la queja oscura de un agua. Huía el viento a su gruta, el horror de su cabaña. En el verde de los pinos se iban abriendo las alas. Las estrellas se morían, se rozaba la montaña. Allá en el pozo del huerto, la golondrina cantaba. Ahí termina el poema de Juan Ramón Jiménez. Y luego, de vuelta, leo un poema de Rafael Morales. Tu curva humilde forma silenciosa le pone un triste anillo a la basura. En ti se hizo redonda la ternura, se hizo redonda, suave y dolorosa. Cada cosa que encierras, cada cosa tuvo su esplendor, acaso hasta hermosura. Aquí de una naranja se aventura, su delicada cinta leve y rosa. Aquí de una manzana verde y fría, un resto llora zumo delicado, entre un polvo que nubla su agonía. Oh viejo cubo sucio y resignado, desde tu corazón la pena envía, el llanto del humilde y olvidado. Acá, ¿qué les parecen estos dos poemas? Porque por algo dice cómo lo bello está, tanto lo bello, que sería el de Juan Ramón Jiménez, como lo feo, en el caso de Rafael Morales, produce, ¿no?, ese placer estético. Se refiere al campo semántico de varios elementos que relacionan a cosas feas, ¿no? O viejo cubo sucio y resignado, ¿no? Es decir, esto es como vimos en Kafka, ¿no? Que es indudable el placer estético que produce la metamorfosis, ¿no? Es un placer estético. Sin embargo, lo que dice y la forma de decirlo es realmente ligada a lo feo y no a lo agradable. Sin embargo, produce un placer estético porque está justamente muy bien conceptualizado y muy bien elaborado y muy bien hecho. Eso, ¿no? Como a mí me pasó eso, que el placer estético me generaba el hecho de que hablaba de un bicho gigante y asqueroso, pero de una forma muy natural y como que no se sentía forzado, y la lectura te llevaba a creerte completamente lo que estaba sucediendo por cómo estaba narrado. Ahí está, ¿no? Es decir, que acá tenemos el ejemplo, y ahí termino la síntesis de este breve diccionario de lo que es la estética en uno o dos autores, y el ejemplo ese, ¿no?, de que puede producir placer estético un poema que refiere y remite a lo agradable como a lo desagradable.